Muy buenas a cada uno, bienvenidos a lo que va a ser nuestro repaso de escuela sabática. En esta ocasión estamos por el repaso número 5, así que estamos felices de que nos puedas acompañar. Si es tu primera vez con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y si lo haces semana a semana, estamos contentos de que nos estamos conociendo un poquito, vos al menos nos estás conociendo un poquito a la mesa que te acompañamos semana a semana con los repasos de escuela sabática. Pregunta. La semana pasada hablamos un poquito acerca de los Caleb, pero ¿te enteraste algo de los Ojim? ¿Te gustaría ser misionero voluntario? Te invito a que te puedas sumar a estas actividades que son tan lindas para el 2024, ya sea que quieras ser misionero en tu iglesia, en tu comunidad, o que quieras viajar durante un año a otro lugar de tu país para ser misionero allí también. Así que bueno, si querés más información, comunícate con tu director de jóvenes o con tu pastor de iglesia. Bueno, lección número 5 titulada El Gran Conflicto. Bueno, como siempre, acompañado, estoy acá de mis compañeros. Hola, Sofi. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Hola, bicho, ¿cómo vamos? Buenas. ¿Cómo va esa semana? Bien. Ahí lo andamos. Ok, bien, ¿preparados para este repaso? Preparados. Bien, vamos a hablar acerca del gran conflicto, ¿saben? En el texto de esta semana vamos a ver que hay una lucha entre el bien y el mal. Esta lucha se ve a través de la Biblia y a través de toda la historia. Con el tiempo el paganismo y el cristianismo se fueron mezclando y entrelazando, y esto suprimió o escondió las verdades bíblicas. Esto es muy fuerte. Ahora, la Reforma llegó para quitarle capas a esta oscuridad, y por eso tenemos a grandes personajes o grupos de personas como lo fueron Martín Lutero, que muchos lo conocen, los valdenses, que defendieron las enseñanzas bíblicas, ¿no? Y muchos conocemos un libro que es muy importante de Ellen White, que es El Gran Conflicto, ¿no? Pregunta, si vemos un poco la historia de Ellen White, ¿cómo sucedió o cómo pasó la revelación de lo que es este libro, El Gran Conflicto, y qué sucedió con Elena? Bueno, esto la verdad que es muy interesante. Cuando lo leía era como que wow, la verdad que no lo podía creer. Pero fue así, Elena igual estaba viajando en tren. Bien. Y entonces había tenido ese día anterior la visión acerca de todo lo que ella tenía que escribir, ¿no? Y del Gran Conflicto. Ahora lo que pasó es que mientras que ella viajaba, volvía a su casa en Michigan, en un momento sintió como un dolor así, un dolor, decía, un dolor frío, así como que en su costado, y también que le llega al corazón. Wow. Y sufrió un ataque de parálisis. Así que la verdad que estaba muy delicada su condición. Y bueno, todos sus amigos y tipo familia, todos se pusieron a orar por ella, a orar por su salud. Y bueno, tuvo que seguir viaje, y ese día llegó a su casa. Y ese mismo día empezó a escribir la visión que ella había tenido para el libro del Gran Conflicto. Ahora, como habíamos dicho, tuvo un problema de salud, estaba con parálisis. Ella tenía que escribir una hoja cada vez que escribía, y después de escribir una hoja tenía que descansar 3 días. O sea, imagínense, wow. O sea, es un libro largo, y descansar 3 días cada hoja, la verdad que habrá tomado su tiempito. Así que bueno, eso fue cómo fue que sucedió esto. Y lo más interesante es que después ella ese mismo año, durante una visión que Dios también le dio, le mostró cómo ese ataque de parálisis, esa sensación de frío que había sentido, fue en realidad un intento de Satanás de matarla. Wow. Y eso la verdad que es súper fuerte, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Satanás quiso hacer eso porque justamente el libro que ella iba a escribir realmente desenmascaraba totalmente las intenciones y las acciones que Satanás tuvo, ¿no? Detrás de todo este gran conflicto, exacto, detrás de la historia de los años, ¿no? Así que bueno, eso es un poco... Tremendo. Sí, tremendo. Me encanta porque en cada repaso de escuela sabática que tenemos cada semana, Sofi es como la historiadora, ¿no? Nos cuenta la fecha, los momentos. Me encanta. Y creo que está bueno, y creo que es súper necesario que sepamos esto de nuestras raíces, ¿no? Y cómo ese libro llegó a nosotros, y el proceso que tuvo, ¿no? Y también cómo Dios estuvo detrás en cada momento para escribir este libro, porque no fue que ella lo escribió porque ella quería o porque ella podía realmente, porque la verdad que no podía. No, pero la verdad que sí, no, es increíble. Wow, tremendo. Así como Sofi es la historiadora y nos cuenta un poco, a Bicho, a ver si lo agarramos para la parte bíblica también, así que vamos a ir acerca de un texto, Apocalipsis 12:7, es lo que estuvimos estudiando, o estamos estudiando durante esta semana. ¿Dónde comenzó esta guerra, según este texto, y qué podemos hacer para que en medio de esta guerra podamos obtener la victoria? Bien, antes de por ahí explicar este versículo, hay que entender que nosotros nos referimos al conflicto cósmico como justamente una guerra que hay, que por ahí nosotros no la podemos ver,
pero que al mismo tiempo se puede percibir, ¿no? Entonces, la Biblia presenta que hay justamente dos bandos. Está el bando de Dios, ¿no? De Dios y sus ángeles, y el bando justamente de Satanás, que bueno, era un ángel, ¿no? Pero finalmente se rebeló contra Dios y se llevó a un tercio de los ángeles. Y entonces lo que presenta este versículo en Apocalipsis 7, que lo voy a leer rápido, dice: se desató entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. También venimos hablando la semana pasada justamente de que el dragón es Satanás, ¿no? Dice: y sus ángeles a su vez les hicieron frente, ¿no? Y entonces, ¿cuándo empieza esta guerra, o dónde empieza? Empieza antes de la creación del mundo y empieza en el cielo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo nosotros podemos hacer o qué podemos hacer para obtener la victoria? Y es un tema en cierta manera controversial, porque hay gente que dice: nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Porque la victoria Dios ya la venció. Pero al mismo tiempo vemos que Dios es una persona que respeta el libre albedrío, ¿no? Y que justamente uno de los principios de su gobierno es el amor, y que el amor sin libertad no es amor, ¿no? Entonces vemos que hay ciertas condiciones, hay ciertas cosas que nosotros también tenemos que hacer para justamente obtener la victoria. Entonces, bueno, si leemos el camino a Cristo, vemos bien los pasos acerca del arrepentimiento, la confesión, todas estas cosas justamente son parte de lo que nosotros experimentamos con Dios para justamente obtener esta victoria, ¿no? Entonces, esas son por ahí las dos respuestas a estas preguntas. Por ahí un poco más amplio el tema, pero no nos da el tiempo para hablarlo. Es tremendo, ¿no? Que a través de toda la historia vemos cómo está esta lucha tan intensa, ¿no? Que, como decíamos, ¿no? Se mezcló muchas veces el cristianismo con el paganismo, una lucha que comenzó allí en el cielo, tal cual, ¿no? Y desde ese momento se quiso cambiar la verdad, ¿no? Y a través de la historia, cómo se fue opacando la Biblia por pensamientos filosóficos, ideas que fueron surgiendo, y vemos cómo muchas veces esas ideas impregnaron al mundo entero, y hoy en día dejamos la Biblia de lado y tenemos otras ideas por arriba, ¿no? Y qué importante es ver esa lucha durante todo este tiempo. Ahora, ¿por qué Dios no lo hizo fácil? Y dijo: a ver, si Satanás se rebeló, ¿no? ¿Por qué no evitar todo lo que viene por delante y acá aniquilamos esto y ya está? ¿Por qué no lo hizo fácil y terminó desde un momento con eso? Sí, creo que eso es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Y para responder un poco, la lección decía algo que me gustó mucho, que decía que en el centro de este gran conflicto se pone en cuestión algo muy importante, que es el carácter de Dios. Satanás lo que hizo fue desafió el carácter de Dios, desafió su gobierno, desafió sus leyes, y dijo: no, ¿sabes qué? Lo que vos decís y lo que vos querés que nosotros hagamos, tus leyes, es muy injusto, nadie realmente lo puede cumplir. Y no podría Dios nos ahorrado tanto sufrimiento y haber sacado a Satanás de la historia, tipo: chao, bueno, ya está, no, vos no hiciste lo que yo te pedía, chao. Pero el problema es que si él hacía eso, le iba a estar dando la razón a lo que Satanás decía, ¿no? Quizás hasta con eso hubiese triunfado Satanás. Exactamente. ¿No? Y justamente, como vos decías hoy, ¿no? Justamente Dios lo que quiere es amor. Y por eso nos da ese libre albedrío. Dios no nos fuerza a que lo amemos. Tampoco pudo forzar a Satanás a que lo ame, ¿no? Y el verdadero amor es una elección, ¿no? Si Dios hubiese creado a los seres humanos, ¿no? Imagínense un mundo en donde no hubiera habido la capacidad de elegir. Sí, es verdad, nunca hubiera existido el mal, pero tampoco hubiera existido un amor de verdad. Hubiera sido un amor falso. Exacto, un amor falso, ¿no? Entonces, Dios tuvo que dejar a Satanás que las consecuencias que las consecuencias del pecado se puedan ver, no solamente para Satanás y para los ángeles, sino para todos los mundos creados, que puedan ver cuáles son realmente las consecuencias de la rebelión, ¿no? Y de cómo en realidad lo que Dios dice, su ley, su gobierno, su carácter en realidad es justo y es posible, ¿no? Es posible poder seguir sus leyes. Así que, bueno, y es necesario también. Necesario, ¿sí? Y si uno se pregunta, ¿qué hizo o qué hace Satanás para alejarnos de Dios? ¿Cómo respondemos a esto? Hace una banda de cosas, pero una de las cosas que presentaba la lección era que primero lo que hizo en el cielo fue acusar, ¿no? Y bueno, y lo que hacía era intentar confundir e implantar la duda. Elena White habla mucho acerca de que Dios no contaba con esa herramienta que es justamente el engaño. ¿Está bien? Entonces,
contestando también un poco la pregunta de Sophie, ¿por qué no le destruyó al toque? Es porque el engaño de Satanás había sido muy fuerte, y si Dios destruía justamente a Satanás y a todos sus ángeles, iba a quedar por siempre esa duda en el universo de si, ¿Qué hubiera pasado? ¿no? Que si lo que había planteado Satanás realmente era justamente algo mejor, un nuevo tipo de gobierno. Y entonces, y otra cosa que hablaba la lección es la adulación. Y yo dije, ¿qué adulación? Entonces lo busqué, y bueno, justamente lo voy a leer rapidito. Dice: alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Y es interesante porque dice, el Patriarca y Profetas, y creo que la historia de la redención habla acerca de que Satanás se acercaba a cada ángel, y justamente él empezaba a crecer ese orgullo, ¿no? Y le empezaba a hacer lo que es adulación, lo que justamente hablaba la lección. Y por ahí, tema un poco controversial, pero nos hace por ahí el mismo engaño a nosotros hoy, ¿no? Y muchas veces, estando aún dentro de la iglesia, nos enfocamos más en lo que nosotros somos, lo bueno que somos, lo bien que hacemos, lo mucho que servimos a Dios, en lugar de enfocarnos justamente en Jesús, que es justamente el que nos salva, el que realmente debería estar nuestro foco, ¿no? Totalmente. Y bueno, dejo ahí porque hay mucha más cosas para decir, pero es amplia la pregunta. Cortamos ahí. Ok, está bien. Último, así para cerrar bien cortito. Último pensamiento. Algo que quieran dejar. A ver si hay algo. Creo que es algo súper por ahí, súper básico, pero saber que Jesús, cuando vino a morir acá en la tierra, cuando se sacrificó, ¿no? por todos nosotros, demostró realmente su amor, ¿no? Y de esa forma también demostró la maldad de Satanás, ¿no? Fue como el momento en la historia donde podemos ver realmente el verdadero carácter de Jesús y el verdadero carácter de Dios, ¿no? Y justamente era la demostración que todo el mundo necesitaba, no solamente nosotros como humanidad, que ahora lo entendemos, no solamente los ángeles, sino que todos los otros mundos creados necesitaban ver eso, y ahí Elena White dice que justamente en ese momento, en el momento de la cruz, fue cuando todos se convencieron de que Satanás y lo que él decía realmente no era viable, no era factible, sino que lo que él hizo todo fue para sí mismo, fue para exaltarse a sí mismo. Es más, es como que Satanás, en cierta manera, como que acusaba a Dios de que exigías la sumisión y la obediencia del resto de los seres creados, solo porque Dios buscaba su propia exaltación. Y lo que se ve justamente en la historia de la cruz, ¿no? de Jesús, es que todo lo contrario, que lo que menos busca Dios es justamente es la exaltación. Lo vemos en la humillación justamente de Jesús. Así es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más, y gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros semana a semana. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo juntos nuestro repaso de Escuela Sabática.